Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Es un placer poder saludarlos y poder recibirlos en esta clase que tenemos de Introducción al Antiguo Testamento. Bueno, ya teníamos algún par de días que no nos habíamos conectado. Le hemos dado prioridad al pastor Esdras Valencia, el profesor de Administración Eclesial, toda vez de que él en la próxima semana ya no estaría en el curso por cuestiones de su agenda personal. Pues aquí en la Iglesia Mexicana hay concilio y él es parte muy activa y muy importante del concilio mexicano. Así es que bueno, por eso es que le di algunas horas de mi clase y yo voy a recuperar en la siguiente semana. Ya la administración eclesial terminan esta semana y en la otra yo voy a tomar las horas que tenía el pastor Esdras para seguir abordando la materia de introducción al Antiguo Testamento. Así es que bueno, pues desde ya muchas gracias, gracias por estar, a mis hermanos y hermanas que están conectados de manera presencial, a quienes estarán viendo la grabación. Bueno, deseo que podamos recuperar nuevamente el hilo conductor. Haciendo un replanteo de los conceptos que veníamos manejando, bueno, debemos decir entonces que nos estamos enfrentando en la clase a poder dar ciertas explicaciones o poder dar ciertas pistas de estudio, de análisis respecto de aquello que nos plantea el estudio del Antiguo Testamento. Como lo dije en algún momento, el Antiguo Testamento para muchos, ¿no? Pues representa algo o irrelevante o no entendible, o es algo que no tenemos muy cercano a nosotros, ¿no? Y entonces lo que hacemos es desligarnos del Antiguo Testamento, no es hablar mucho, no leer mucho, no preguntar mucho, y solamente en el mejor de los casos, lo que hemos hecho es acercarnos al Nuevo Testamento porque consideramos que el Nuevo Testamento es mucho más fácil que el Antiguo Testamento. Y podríamos decir que en términos prácticos sí lo es, porque Ujú. solamente hay que considerar un poco, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Más de 1000 años, diríamos, aproximadamente de distancia que existe entre los hechos que nos narran el Antiguo Testamento y, no sé, un par de décadas, no sé, 7, 8 décadas, que nos habla el Nuevo Testamento. Evidentemente, queridos hermanos, esto implica básicamente que pues nuestra comprensión del Antiguo Testamento sea muy limitada o, en el mejor de los casos, muy reservada. En el peor de los casos, es que solamente nos quedemos en el análisis del Antiguo Testamento sobre las historias que aprendimos cuando fuimos a la escuelita bíblica. Bueno, estamos en el momento de la clase donde estamos abordando los diversos problemas que podrían plantearnos la lectura del Antiguo Testamento, porque son problemas que están allí, ¿no? Que son problemas que cuando ya profundizamos en el texto sagrado, pues podemos nosotros, este, pues reconocer y que no podemos darle la vuelta y que no podemos decir, bueno, y qué sé yo, así está escrito y bueno, no sabemos más que eso. No, creo que tenemos el deber como fieles lectores de la palabra poder dar respuestas. Abordamos en su momento lo que eran los problemas científicos y veíamos en esta clase, hermanos, que no es que la Biblia esté peleada con las ciencias, pero tampoco la Biblia es un libro que respalda científicamente las ciencias porque no está escrito con esa finalidad, ¿no? Y pusimos como ejemplo los relatos de la creación y vimos cómo estos relatos nos plantean estos problemas científicos que en última instancia el modelo científico que elige el autor bíblico para transmitir la verdad de Dios se convierte en una narración teológica. Y como narración teológica, pues evidentemente esto va mucho más allá de una explicación científica. Pero estuvimos abordando en la última clase lo que eran los problemas históricos, ¿no? Porque evidentemente, hermanos,
el, el Antiguo Testamento tiene datos y eventos históricos, ¿no? Que nos plantean a nosotros, la posibilidad de saber que los autores bíblicos se valen de ciertos modelos basados en su cosmovisión que pretenden transmitir la verdad bíblica, ¿no? La verdad de Dios. Y, y dentro de estos problemas históricos que en alguno de los casos no es tan difícil aceptar como un alguien que narra la historia, muchas veces se vale de la exageración, diríamos, ¿no? O de datos que pueden ser muy sobrevalorados, porque finalmente el historiador no pretende bajo ninguna circunstancia dar una certeza histórica de los hechos tal y como ocurrieron, sino darle un sentido a ese evento histórico que está él narrando. Si nosotros consideramos toda la línea que tiene el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que sucedieron muchísimos más cosas en esos 1000 años, diríamos, que tiene de la conformación del texto sagrado. Sucedieron muchísimas mil cosas más, pero que solo el autor bíblico trae a la luz, trae a nuestro conocimiento ciertos eventos históricos. No narra todos. Y entonces él, o porque no, porque puede ser que porque las tradiciones orales no le pudieron haber llegado al autor, o porque él eligió por sí mismo escoger entre lo que él sabía, aquellas que podrían servir para construir su narrativa respecto de la revelación de Dios al ser humano. Y bueno, nos quedamos acerca cuando nos enfrentamos al tema de los milagros. Y vimos, hermanos, que los milagros, como lo planteé en su momento, eh, pueden surgir de dos formas, ¿no? O pueden entenderse de dos maneras. Una de una manera sobrenatural, donde el autor utiliza el hecho histórico y lo adorna con cierto ropaje que le va a dar un sentido teológico, profundamente teológico, lleno de símbolos, lleno de situaciones que a la luz del ojo y del oído del lector, pues reviste un hecho sobrenatural, pero que evidentemente ese acto histórico, ese evento histórico, tiene una connotación más profunda en su significado. Porque como vimos, el mismo evento histórico para el narrador en otro momento se convierte en algo más profano, más aterrizado, despojándolo de todo este ropaje este, de hecho divino, diríamos, o de hecho milagroso, y lo refleja en un acto, no sé si lo podríamos denominar como normal. Y los dos ejemplos que pusimos fue el ejemplo del maná, ¿no? El maná de una forma narrada, de una manera milagrosa y maravillosa y portentosa en el libro del Éxodo, pero cuando nos vamos al libro de Números encontramos una narración donde el maná no tiene nada de milagroso, no tiene ni incluso no tiene nada de rico, como lo plantea el libro del Éxodo, porque el Éxodo dice que el maná era de un sabor como a miel, ¿no es cierto? Eran hojuelas, y el narrador de Números nos dice que el maná sabía aceite, ¿no? Sabía aceite. El libro del Éxodo nos dice que el maná iba a ser guardado para generaciones perpetuas, que esa porción estaría para siempre, cosa que hoy, hablando históricamente, pues no existe porque ese pan no existe, porque el historiador quiso darle un sentido teológico a lo que significaba ese pan, ¿no es cierto? Y cuando lo encontramos en el libro del Números, encontramos que el pan que el pueblo comía no era tanto que descendía del cielo, sino ellos tenían que cocerlo, que recogerlo, que molerlo, que cocerlo, que darle forma y comerlo.
Vimos también el otro ejemplo de la narración de la columna de nube y de fuego que guiaba al pueblo, y que en alguna manera el libro de Números nos lo plantea también el narrador. Una tradición dice que esta columna de nubes guiaba al pueblo porque Moisés descansaba en la confianza de que donde la nube se movía, pues el pueblo levantaba campamento y se movía tras la nube. Cuando la nube paraba, pues el pueblo hacía campamento. Evidentemente, hermanos, esta narración sobrenatural pretende, con toda la intención del mundo, plantear evidentemente cómo la gloria de Dios, el poder de Yahvé, está presente en la guianza de su pueblo sobre el desierto. Pero baste darle la vuelta a la página de la Biblia para darnos cuenta que esta narración se convierte en una narración más histórica, más, le planteamos términos como profana, ¿no? Y evidentemente, queridos hermanos, esta narración, ¿no es cierto? Nos plantea el hecho de que cuando Moisés iba a adentrarse en el desierto, pues tuvo que preguntarle a una persona, ¿no? Y le dijo, bueno, vos que conoces el desierto, pues guíanos, porque yo no tengo ni la más pálida idea de dónde estamos parados. Bueno, en ese sentido, queridos hermanos, planteamos que los problemas históricos en cuanto a los milagros deberíamos siempre ser muy cuidadosos al momento de leerlos y al momento de interpretarlos para que podamos entender hasta qué punto, ¿no es cierto?, el evento milagroso se convierte en una narración teológica con profundos símbolos que van a resaltar con mucho mayor precisión la intención que tuvo el narrador para escribir o transmitirlo. Bueno, hecho un pequeño resumen, pues veníamos como que medios descolgados con dónde estábamos parados en la clase, porque nos quedamos, hermanos, ¿no es cierto? Nos quedamos en, en los problemas históricos, pero cortamos la clase en cuanto a las tradiciones que tienen que ver con dos grandes profetas del Reino del Norte, ¿no? Como lo son el profeta Elías y el profeta Eliseo. El profeta Elías y el profeta Eliseo constituyen un círculo de tradiciones bíblicas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. No solo porque estos dos grandes profetas, ¿no es cierto?, nos, nos narran historias que nosotros aprendimos desde pequeñitos. ¿Quién no recuerda a Elías construyendo el altar y peleándose con los baalitas, ¿no? Para ver quién es el verdadero Dios y qué bueno que finalmente Dios contesta enviando fuego del cielo y quema el holocausto y todos crecimos con esa historia, ¿no? O las historias de Eliseo cuando hace flotar el hacha o cuando resucita al chico, en fin. Pero estas tradiciones, hermanos, muy valorables para, para la teología del Reino del Norte, constituyen también un círculo de narraciones con algunas situaciones que deberíamos considerar. Así es que voy a compartir la pantalla para situarnos en el momento donde nosotros nos quedamos, que tenían que ver con estas tradiciones. Vamos a analizar ahora lo que son las tradiciones de Elías y Eliseo. Bueno, en otro momento en el que se acumulan bastantes milagros, porque habríamos de decir, hermanos, que estas tradiciones que vienen del norte van a compartirnos un núcleo o un conjunto de bastantes milagros hechos por estos dos grandes profetas, Elías y Eliseo. Recordemos que estos profetas tienen su vocación profética en el siglo IX antes de Cristo, eh, y que
Es muy interesante, hermanos, es muy interesante. No lo voy a plantear ahora, pues si no me voy a desviar de la clase. Pero ustedes saben que ambos, ¿no? Tienen un don, porque en ambos hay relatos de resucitar muertos. Lo que quiero decir, hermanos, es que estos relatos que nos plantean tanto Elías como Eliseo de resucitar a chicos, ¿no es cierto? Eh, Tienen un paralelo muy grande, una conexión demasiadamente eh, importante con los milagros de Jesús en la resurrección de muertos. Porque si ustedes se dan cuenta, en todo el texto sagrado hay muy pocas personas que tienen esta característica, ¿no? De resucitar muertos. El mayor de ellos, evidentemente, es el Señor Jesús, que lo manifiestan los evangelistas, pero forma que tiene el Señor Jesús de resucitar a las personas tiene un paralelo que no lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar cuando veamos los evangelios sinópticos. Ahí podríamos platicar un poquitito en la relación que existe entre la forma en que resucita muertos Elías y Eliseo y la forma diferente y sorprendente y mayor que va a tener Jesús para resucitar a los muertos. ¿Ok? Pero solamente quería hacer notar cómo estos milagros, ¿no? Nos siguen planteando la pregunta del por qué ahora este tipo de milagros no existen más, ¿no? ¿Por qué ahora no tenemos a personas que resuciten muertos, ¿no? A pastores o a líderes o a presbíteros, no sé. ¿Por qué hoy nadie resucita muertos? Más allá de las historias populares que actualmente se dan, ¿no? Sobre este tema, este, la verdad que hoy nadie tiene el poder de resucitar muertos como lo existía en el Antiguo Testamento. Bueno, saltándonos este dato que suena interesante para seguir pensando y reflexionando, debemos también entender, por ejemplo, cómo Elías dispone también a placer, a gusto suyo, el fuego celeste, ¿no? En esta narración, cuando se consume el holocausto, donde después de orar a Yahvé y después de decirle, bueno, necesito que vos puedas mostrar tu gloria para que puedas mostrar que yo soy tu verdadero profeta. Entonces dice que desciende un rayo del cielo, consume los animales, consume el agua, destruye las piedras, el altar, el holocausto, como una señal de supremacía ante el dios Baal, ¿no? Que como todos sabemos, el dios Baal va a representar evidentemente ese dios al cual los israelitas van a terminar rendidos a él, van a terminar dándole culto, ¿no? Esta narración la encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Y cómo termina con contingentes de tropas enviados a apresarlo a, a- al profeta Elías. Aun cuando la tradición bíblica le ha dado un peso mayor al profeta Elías, porque ustedes recordarán que el profeta Elías va a representar al profetismo de Israel. Moisés va a representar la ley, va a representar la Torá en la tradición judía y va a permanecer hasta en el tiempo de Jesús. El profeta Elías representará el profetismo. Dos datos interesantes podemos rescatar de estas figuras que en su momento fueron históricas, pero después se convirtieron en símbolos, ¿no? Si usted es muy curioso, va a encontrar, por ejemplo, que en el último libro de la Biblia, en la lista canónica que tenemos nosotros, recuerden que nosotros tenemos un acomodo de libros muy diferente a la Biblia hebrea, ¿no? Nosotros tenemos el acomodo de libros basados en la Septuaginta, ¿no? En el canon griego. Bueno.
porque el último libro para la Biblia hebrea, recuerdan que es Crónicas, ¿m? El último libro. La tercera sección, llamado de los escritos, el último libro que aparece en esta lista es el primero y segundo libro de las Crónicas. Para nosotros no. Para nosotros el último libro lo cierra el profeta Malaquías. Y el profeta Malaquías, el libro del profeta Malaquías, va a cerrar todo el canon del Antiguo Testamento basado en estas dos figuras. Y en los últimos versículos de este libro profético nos va a hablar de que Moisés representará la ley y Elías representará el profetismo. Este dato, hermanos, que no es anecdótico bajo ninguna circunstancia, representa cómo el autor bíblico va a cerrar todo el cuerpo profético y va a cerrar todo el conjunto del Antiguo Testamento basado en estos dos conceptos que se convertirán en dos pilares fundamentales de la teología, no solo judía, sino también cristiana. ¿Por qué? Porque en el milagro, cuando ustedes vean en los evangelios, nos vamos a encontrar cómo Jesús en la transfiguración, ¿no? ¿Recuerdan esa historia? Se le aparecen dos personajes importantes. Uno llamado Moisés y el otro llamado Elías. Evidentemente, esta narración de la transfiguración tiene profundos matices teológicos enraizados en el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces, la explicación que nosotros, una de las explicaciones que nosotros encontramos en la transfiguración es que Jesús va a ser muy superior a Moisés, que representará la ley, pero también será muy superior a Elías, que representará el profetismo. Jesús será mucho más que estos dos grandes personajes. ¿Por qué traigo a colación al profeta Elías? Porque las tradiciones que encontramos de él son mucho más pequeñas o son mucho más reducidas que las que encontramos del profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, evidentemente, juega un papel secundario, ¿no? En la tradición judía al respecto, juega un papel secundario. Pero Eliseo, ¿no? Va a representar el núcleo mucho más grande de milagros que tienen que ver con su vocación profética. Eliseo, en cambio, es especialista en milagros acuáticos, ¿no? Como el agua, el hacha que flota del agua. Va a haber milagros de otro tipo, generalmente orientados a ayudar a la gente pobre, a la gente necesitada. Estos dos profetas, hermanos, como veremos en la clase de profetas, válgase la redundancia, ¿no? Este, van a ser profetas que ya van a estar alejados del reino, del rey. Van a ser profetas que van a estar en contra del rey, ¿no? En contra del rey. Y entonces, estos profetas van a estar mucho más cercanos al pueblo. Al principio del profetismo, los profetas estaban pegados al palacio real, estaban muy cerca del rey. Pero conforme pasó el tiempo, los profetas empezaron a alejarse del rey porque los reyes eran terriblemente malos, terriblemente idólatras, terriblemente, pues, de lo peor. Y entonces, eh, el profeta de Dios, el profeta de Yahvé, no tiene más contacto con el rey, sino que ahora va a estar muy orientado, muy pegado, muy unido al pueblo, ¿no? A las personas, principalmente a los más desprotegidos. Bueno, este es el caso de Eliseo, ¿no? Elías también, pero Eliseo lo va a representar mucho más bien. Las tradiciones sobre estos dos profetas, que contienen un núcleo histórico innegable, es decir, sabemos que existieron, sabemos que nació alguien que se le puso por nombre Elías, por nombre Eliseo, y que estas tradiciones se propagaron en ambientes populares, ¿no? Y entonces empiezan a resaltar dentro del reino del norte, que como sabemos,
las tradiciones del reino del norte llegan al reino del sur, ¿no? Cuando el reino del norte, cuando Israel es invadido por los asirios, eh, estas historias ah, que se van cuidando, que se van protegiendo por parte de, de los habitantes norteños, empiezan a darles pues un tinte ah, más preponderante, diríamos, más, ah, no sabría decir, hermano, con exactitud si la palabra exagerado es lo más correcto, pero empiezan a convertirse como en héroes, ¿no? Legendarios, estos dos grandes profetas, que evidentemente, desde el punto de vista histórico, no deberíamos darles o concederles este, mucho peso, ¿no? Mucho peso. Ustedes me dirán, pero a ver, ¿cómo no vamos a concederle peso a las narraciones que nos presentan estos personajes, diríamos, ¿no? Como vamos a ver, una narración que a mí desde pequeño siempre me llamó la atención, ¿no? Por qué sucedía? Y fíjense que a veces cuando no tenemos el ojo tan afinado, ¿no? El ojo tan afinado, pues pasamos por alto muchos de los detalles interesantísimos que tienen estas narraciones. Porque como vamos a ver una narración que ya cuando la analizamos, a ver, se nos hace un tanto así como diciendo, "No, aquí hay algo que no me cierra, ¿no? Debemos saber que estas narraciones tienen como intención fundamental inculcar el poder y la dignidad del profeta. A ver, este dato es sumamente importante para entender la historia que voy a compartir a continuación. Este, Nos ubicamos en el tiempo y en el espacio, hablando de Elías Eliseo, ¿eh? Hablando de Elías Eliseo. Bueno, estos dos grandes profetas se sitúan en medio de un ambiente en donde el pueblo no está reconociendo el valor del profeta de Yahvé con toda la intención de obedecer sus oráculos o de obedecer su, su, pues su voz, ¿no? No lo está haciendo. Así que están luchando contra corriente, ¿no? ¿Quiénes están predominando? Pues evidentemente los sacerdotes de Baal, evidentemente, este, recuerden que estamos hablando del reino del norte, no está Jerusalén, no está el templo. El reino del norte ha construido su propio santuario en Samaria, en donde le rinden culto tanto a Yahvé como a Baal, ¿no? Por lo tanto, estamos en un ambiente en donde la figura del profeta es muy desvalorable, nadie le hace caso, nadie le da bolilla. Este, el profeta lucha contra corriente, es un profeta que se ve amenazado, por eso la, la narración de cómo Elías termina huyendo hacia el desierto, porque Jezabel, la esposa de Acab, le ha, le ha dicho, pues a donde yo vea a este cristiano lo voy a matar igual como ha matado a mis profetas, ¿no? Entonces, debemos ubicarnos en el contexto en el cual la idolatría eh, que se ha metido hasta la médula en el israelita, ¿no? Está peleando profundamente con los mandamientos que el Señor le dio a Israel en el Deuteronomio, donde dijo, no tendrás otros dioses, yo soy solo tu Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Este, entonces el profeta está peleando mucho. Y habría que resaltar en estas historias el poder y la dignidad del profeta como siervos de Yahvé, como enviados de Yahvé, ¿no? Y que merecen todo el respeto del mundo. ¿Ok? Entonces, por favor, ubiquémonos en ese momento histórico, en ese contexto histórico, para poder entender el siguiente relato. Quien se empeñe en interpretar estas tradiciones al pie de la letra,
como eventos históricos como tal, se verá enfrentado a graves problemas, ¿no? Y vamos a recordar esta historia, que es un caso muy extremo, pero que está presente. Ustedes recuerdan, ¿no? Esta historia que aparece en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, solo en 2 versículos chiquititos, pero que la verdad, insisto, cuando el ojo no está muy afinado, pues los pasamos por alto y no logramos entender por qué esto, pero solo 2 versículos nos plantean serias preguntas, ¿no? Bueno, esta historia nos habla acerca de cómo el profeta Eliseo, a pesar del poder y la santidad que tenía todo, pues se identificaba mucho con algunos de nosotros, ¿no? No tenía pelo. Yo creo que el poder que él tenía no le daba como para, no sé, hacer por ahí alguna pócima y ponérsela en la cabeza y pudiera tener un poco de cabello, ¿no? Pues estaba pelón, estaba pelado, estaba calvo. Bueno, vieron, no siempre uno es perfecto. Así que los que estamos pelados, bueno, pues no nos debemos sentir tan mal porque también los santos hombres de Dios en la antigüedad estaban pelados. Así que bueno, no, por más poder que tenía nuestro querido Eliseo, pues su poder no le daba como para hacer que el pelo le creciera. Y así que esta historia, muy interesante, hermanos, muy interesante, nos dice que un día cuando el profeta Eliseo subía a Betel, al santuario en el norte para adorar, un puñado de gurizada, ¿no? Unos niños, dice el texto, unos niños, o sea, no eran personas grandes, no eran personas maleadas, no eran personas ah, criminales, no eran niños. Y ustedes saben que un niño siempre dice cosas, siempre tiene ocurrencias, siempre dice la verdad, ¿no es cierto? Y entonces esta historia nos dice que le empezaron a gritar, sube calvo, ¿no? Como decir, vení para acá, pelado. Es como el pastor Abraham va caminando, ¿viste? En la iglesia y la gurizada me empieza a gritar, pastor pelado, vení, pastor pelado. Este, y entonces el narrador nos dice algo que nos saca, ¿no? Nos saca de todo razonamiento, porque dice el texto que el profeta los maldice, ¿no? Los maldice. ¿Qué les habrá dicho? Pues no sé, pero el texto dice que los maldijo, ¿no? Si es en sentido misionero, pues no les quiero decir cómo los maldijo. Y entonces, pero ahí no queda el asunto. La narración nos dice algo mucho más extraordinario. Dice que de la espesura del bosque salen 2 osas, ¿no? Los osos, como sabemos, son violentos. Y dice que empieza a despedazar, a descuartizar a 42 niños, ¿no? Gurizada, pibes, como querramos decirlo, chiquillos. No, ahí ya estamos todos, ¿no? Estamos todos sacados de onda ya, porque decimos, che, ¿en serio? ¿En serio? Por decirle pelado, m- mató a 42 niños. Si nosotros tomamos al pie de la letra esto, nos va a pasar lo que a Bernard Russell en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Él tomaba este ejemplo para justificar su rechazo de la Biblia y del cristianismo. Decía, yo no puedo creer en un Dios, ¿no? Que no tenga sentido del humor. O sea, los chicos solamente eligieron pelado al profeta, ¿no? ¿Qué tan grave pudo haber sido este tema en donde Dios castiga de forma terrible una broma de mal gusto? Hermanos, si eso fuera, créanme que todos los que me han hecho cargar, me han cargado que ya se me está volando la chapa del cabello, o algunos de nosotros, ya habrían salido más de 2 osas. Ya habrían salido más de 2 osos para despedazar a alguno que otro cristiano, ¿no?
¿Por qué hoy, hermanos, cuando alguien nos hace una cargada que no pueden ser no los niños, sino alguien mayor, pues porque hoy no salen, ¿no? Esta, ¿por qué no se castiga hoy de esta forma? Ahora, el problema no es decir, ¿por qué hoy, cuando alguien hace una broma de mal uso al pastor, al consagrado, al siervo o a la sierva del Señor, pues no sale alguien para matarlos a ellos o a 42 chicos? Este es un grave problema que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y que evidentemente personas como Russell pues terminan justificando decir, no, ¿sabes qué? Yo así no entiendo porque no entiendo cómo Dios no tiene sentido del humor y termina matando a 42 niños. Bueno, como ustedes ya leyeron en la diapositiva, a Russell, como a muchas personas que no tienen un verdadero contacto con el texto sagrado, le faltó sentido común para advertir que históricamente este relato es imposible. Históricamente, hermanos, si nosotros reproducimos la escena del crimen, diríamos, pues es difícil que esto suceda, porque solamente por sentido común debemos ver cómo un niño puede correr para saber que no puede matar una osa a 42 niños. Muchos dirán, bueno, no, es que todos se quedaron petrificados o no pudieron correr o no. Me parece que estas explicaciones irían mucho más allá de la lógica que tiene que ver un hecho histórico en sí mismo. Cuando un niño ve que algo está sucediendo, incluso por instinto natural, que todos tenemos, unos pueden quedar petrificados, pero otros por instinto natural corren. ¿Mm? Corren. No pretendo hablar del simbolismo que puede tener este número, ¿no? De 42 chiquillos, ¿no? Y tampoco puedo pasar por alto cómo esta historia está encerrada en 2 versículos. Y si usted lee solo por curiosidad qué sigue después del versículo 24, pues se da cuenta que va a hablar de otra cosa. No hay una explicación, no hay un, ¿cómo es? Un comentario, no hay un hecho que el narrador nos diga, uy, pues después de esto hubo una guerra o después de esto el pueblo se arrepintió. No, 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 solo 2 versiculitos, ¿no? Nos plantean un problema grave de lo que representa la visión que tiene el historiador para plantearnos estas cosas. Entonces, históricamente, hermanos, deberíamos considerar esta historia no creíble, porque si lo tomamos de manera histórica, entonces caeríamos en el razonamiento de Russell. Pues Dios es medio cruel, ¿no? Dios es medio malo, Dios es vengativo. ¿Cómo se le ocurre matar a 42 chicos por una broma que nada que ver? Pero ahí estaríamos en graves problemas, ¿no es cierto? De poder entender estas narraciones. Pero vuelvo a repetir, hermanos, debemos saber cómo estos relatos que son traídos, ¿no? En las tradiciones orales, se van trayendo, y cuando el redactor la tiene enfrente, esta historia, diríamos, ya sea escrita, ya sea oral, como sea el caso, el escritor se plantea el dilema de decir, ¿escribo o no escribo esto? ¿Pero por qué lo escribe? No porque quiere darle un sentido negativo al actuar de Dios, que todos sabemos que Dios es amor, es misericordia, etcétera. Tenía otra connotación. ¿Por qué? Porque este relato tan popular y tan desafortunado para nuestra sensibilidad solo pretende explicar, solo pretende inculcar la figura que se tenía y el respeto que debería de tenerse al profeta de Yahvé, en un contexto histórico en donde el profeta era profundamente despreciado, incluso por el mismo pueblo de Dios, ¿no? Por el pueblo de Israel, diríamos. Entonces, esta narración, hermanos, que no tiene nada de histórico, pero sí
mucho de representación, nos plantea a nosotros esta cosmovisión de poder darle un sentido diferente a los hechos que el mismo texto sagrado nos presenta, ¿no? Entonces, no es que haya sucedido, sino fue una narración que decía, el profeta de Dios hay que considerarlo con tal respeto y sobre todo con tanta seriedad, porque ante un problema que tenía el reino del norte y que habían caído rendidos ante el embelesamiento del profeta Baal, necesitaba el autor recuperar de alguna manera que el profeta de Dios es serio. No por la persona en sí misma, sino por el mensaje que éste tenía. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora podemos, o nos cierra, o podemos interpretar esta historia, que insisto, son 2 versículos, ¿no? No es mucho más que esto, y parece ser como una historia que se inserta, como que alguien le insertó allí, como diciendo, bueno, de algún lado tenemos que poner esta historia para poder resaltar cómo era importante en el reino del norte saber que el profeta era despreciable y necesitaba recuperar su sentido de respeto y de autoridad. Lo anterior, entonces, queridos alumnos, puede provocar la impresión de que se niega todos los milagros del Antiguo Testamento y deberíamos afirmar con diáfana certeza que no podríamos afirmar, llegar a afirmar tanto. No, no. No, nosotros no, bajo ninguna circunstancia podríamos poner en duda a un Dios que hace milagros, ¿no? Ya sea que el maná haya caído del cielo, ya sea que haya habido la nube de humo, perdón, la columna de nube o de fuego y los otros tantos milagros que aparecen. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Eso lo afirmamos, lo determinamos. Dios siempre es libre de realizar milagros cuando Él quiera, donde Él quiera, de la forma que Él quiera. Dios siempre será Dios. Eso a todos nos debe quedar muy claro. Pero esta libertad divina que Dios tiene, que su soberanía que Él tiene para actuar, no vamos o no podríamos confundirla con la afición de ciertas épocas y de ciertos grupos de descubrir milagros por todas partes, ¿no? Cuando evidentemente deberíamos identificar cómo estas narraciones van a presentar profundos conceptos teológicos que pretenden resaltar la revelación divina, ¿no? La revelación de Dios. Entonces, por eso ustedes recordarán que al principio de todo el curso les decía, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con cosas que a lo mejor nos choquen, que a lo mejor digamos, a ver, ¿cómo es esto? ¿No? Y también les decía que cuando enfrentábamos a este tipo de problemas del Antiguo Testamento, pues les decía que había más preguntas que respuestas. Bueno, esta es una de los ejemplos clásicos que tenemos para saber que leer el Antiguo Testamento tenemos que leerlo con mucho cuidado y sobre todo siempre rescatando la soberanía de Dios. Eh, por otro lado, no debemos caer en situaciones donde veamos milagros por donde se puede cuando el autor bíblico tiene otra intención, pero por el otro lado, debe quedar claro que los narradores y los historiadores que introducen milagros en sus relatos no pretenden ofrecer cuentos de niños, o sea, no pretende evidentemente ah, incluir un milagro en sus escritos como los tenemos ahora, como si fueran cuentos que uno le narra a un niño para que se vaya a dormir, ¿no? No son narraciones infantiles, no son cuentos y vivieron todos felices. En muchas ocasiones, el autor va a deformar la historia, la va a modificar, siempre con mira a transmitir un mensaje teológico, que esto es lo importante, ¿no?
Si nosotros lo seguimos de manera literalista, nos vamos a enfrentar a estos problemas, como vimos el caso del sube calvo, ¿no? Este, pero que evidentemente estas narraciones van a tener un profundo mensaje teológico, ya sea mucho, mucho más profundo que otros casos, otros menos profundo, pero que siempre va a haber una intención teológica de descubrir la revelación de Dios en la historia, ¿no? En este sentido, los relatos de milagros son más difíciles de entender y exigen mayor experiencia humana y religiosa para sacarles partido. Es decir, debemos, incluso cuando leamos un relato de milagros, incluso puede convertirse en una lectura divina. ¿No? Puede ser una lectura respirada, porque eso nos va a ayudar a entender y a sacar el mayor provecho en su contenido teológico, más que en su aspecto histórico. Lo fácil es quedarse en la anécdota, en la batallita o en el milagrito, presentando estas ficciones como palabra de Dios con valor histórico absoluto. Esto debemos evitarlo a toda costa, ¿no? Porque eh, como vamos a ver ahora en el siguiente tema, este, todo eh, lo que está en la Biblia le decimos que es la palabra de Dios. ¿Mm? Cuando usted va al culto, dice, hermanos, abramos la palabra de Dios. Bueno, abrimos la Biblia. Bueno, leamos tal. Y entonces nosotros pensamos que todo lo que está escrito de Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios. Bueno, todo está en la palabra de Dios. Escuchen lo que digo, todo está en la palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. Ujú. Y esto aplica para este sentido. Si nosotros consideráramos que esta historia de la osa o los osos que terminan matando a los niños es palabra de Dios, pues diríamos entonces que Dios pues es un Dios que tiene muy poco sentido del humor, ¿no? Y que se enoja fácilmente. Es un Dios que no solo se molesta, sino que es un Dios también que termina matando. Y eso es imposible. Eso no lo podríamos aceptar, ¿no? Este, entonces, nosotros deberíamos considerar que aunque eso está en la palabra de Dios, porque está en el libro de los reyes, y el libro de los reyes consideramos que es canónico y sabemos que es un libro inspirado por Dios a través de los autores, pero eso no es palabra de Dios, eso es palabra del autor que quiso transmitir esta verdad a través de esta historia. ¿Ok? Muy bien. Y es así como terminaríamos este tema sobre los problemas históricos que nos presenta el Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario al respecto? Bueno, nosotros entonces consideraríamos, si fue claro, está bien, y si no, hermanos, que Dios los ayude, ¿no? Que Dios los ayude. Este, Por eso les decía que en esta clase tenemos más preguntas que respuestas. Pero bueno, siempre se va a constituir esta, estos planteamientos, ¿no? Se van a constituir como un interesante desafío, pues para seguir profundizando con mayor detenimiento, cuidado, revelación de Dios, pues este tipo de relatos que tenemos. Eh, ¿Alguna pregunta sobre esto antes de pasar al siguiente tema que vamos a ver ahora algo más? Si así ya veníamos trayendo ciertos problemas, ahora voy a meterlos en más problemas. Pero bueno, sí, adelante, Marianela o Pastor Manuel. Permiso, sí. Em, Qué importante esto de que Dios siempre es libre de realizar milagros cuando y donde Él quiere, ¿no?
por lo menos en nuestra época que vivimos es como que en el mundo evangélico en general se le demanda, se le exige, se le reclama a Dios, ¿no? De cómo hacer las cosas. Y me parece muy importante que tengamos presente esto de que Dios hace cómo y cuando Él quiere, ¿no? Sí, sí, mi querida Marianela, es muy interesante tu punto de vista. Yo planteaba siempre esta pregunta que me hice yo y me he hecho durante mucho tiempo. Hoy creo que ya no es tanto, pero sí, durante un tiempo fue muy obsesiva mi pregunta. ¿Por qué hoy no existen esos milagros que se nos presentan en la Biblia? O sea, sí sabemos que hoy hay milagros cuando alguien sana de una enfermedad milagrosa por intervención sobrenatural o subversión divina, pero no es que haya alguien que identifiquemos, digamos, tal persona fue y tocó el féretro y se levantó tal persona, ¿no? De la muerte. O se abrió el Paraná en dos por algo, ¿no? O cayó fuego del cielo cuando estábamos en el templo, alabando a Dios y demás. Eh, no existen estos. Pero, como dije, los milagros existen, pero no existen de nuestra forma ni como nosotros queremos, ¿no? Tal vez la explicación más lógica que yo encontré en mi época de investigación era de que, bueno, en ese tiempo esos eran los milagros que se requerían para que la gente creyera, para que la gente avanzara y tal vez hoy no los tenemos. Hoy no me satisface tanto esa respuesta, que aunque si bien es cierto, tiene mucho de razón, pero si hoy consideramos, hermanos, no estamos tan lejos de cómo vivía el Reino del Norte, por ejemplo, ¿no? No estamos muy lejos. Hoy en la iglesia también se ven muchas cosas, este, hay un montón de situaciones que mereceríamos que viniera un imperio y nos sojuzgara, etcétera. Pero creo que Dios sigue siendo soberano y que de alguna manera Él ha revelado y sigue revelando su soberanía de diversas maneras, de diversas formas, pero no es porque hoy no necesitemos los milagros como los necesitaba el Reino del Norte o el Reino del Sur o la iglesia del primer siglo, etcétera, sino porque hoy, como dije, ¿no es cierto? El Señor es soberano, pero no, hoy la gente ve milagros donde creo que no los hay, porque les atribuye a ciertas personas estos poderes y terminan rindiéndole culto a esa persona más que a Dios. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no es cierto? Tenemos que evitar a toda costa considerar que eso actualmente debería de suceder. Así que bueno, muchas gracias por tu apreciación, querida Marianela. ¿Alguien más? Adelante, pastor. Sí, gracias. Sí, veo que también, ya tú lo comentaste, el historiador no en su contexto, tal vez desconocemos mucho, y el texto es muy escueto, muy cerrado, no hace alusión a los chicos, porque la burla al profeta de Dios, creo que nosotros como su iglesia hoy la entendemos como una falta de respeto, una burla a Dios, no solamente al profeta. Entonces también yo creo que es un contexto bastante amplio para comprenderlo en la distancia, ¿no es cierto? En la distancia hoy se nos hace difícil, Ujú. pero lo veo, y bueno, me gustó mucho este comentario que terminas de hacer y sumaría algo más, que sería a veces tal vez la confirmación para el mismo Eliseo que Dios estaba, porque la osa finalmente no la manda Eliseo, la manda Dios, supuestamente, si esto fuera así, ¿no es cierto? Ujú. Entonces también habría una confirmación para el líder de Dios, porque no, hay que ponerse en el lugar del profeta también, ¿no? No es tan fácil ser odiados por todo, nos ha pasado eh, en alguna oportunidad, no sé, y no hay que cambiar de rumbo, sino que hay que seguir adelante. Entonces yo creo que el profeta también fue humano y necesitaba de un apoyo o de una, una señal de que iba por lo correcto, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. entonces, Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, hermanos, pero, y lo voy a decir con mucho temor de Dios,
Yo creo que la explicación que estoy tratando de rescatar en esta historia que hablamos, ¿no es cierto?, del profeta, porque el texto dice que es Dios quien lo envía, ¿no? Es como que es Dios el que dice, a ver, gurizada, ustedes se pusieron así, ahora se van a morir todos. Ya matar a 42 niños inocentes, diríamos, porque eran niños, ¿no? Dijeran, mató a 42 criminales, pues está bien, ya merecían morir esas personas, pero eran dos, pues eran niños, ¿no? Lo que quiero decir es que, o por eso digo que lo digo con temor de Dios, es que estamos tratando de salvar a Dios. Estamos tratando de eh, explicar que el autor no tenía la intención de decir que Dios era el malo, o sea, o presentar a Dios de una manera como hoy muchos ateos por eso dejan de creer en Dios porque no aplican estos razonamientos, ¿no? No encaran la Biblia bajo esta perspectiva y terminan diciendo, este es un Dios feo, no quiero a este Dios. Sino más bien en esta explicación, como lo planteamos, el autor no pretende eh, definir a Dios en esta acción, sino más bien pretende decir cómo Dios respalda a su profeta en medio de un contexto donde el profeta estaba profundamente devaluado y profundamente atacado y profundamente perseguido, ¿no? Entonces el autor dice, pare un poco, Dios va a proteger a su profeta, no importa si es de un niño, imagina si lo va a proteger de un niño, lo va a proteger de cualquier persona, porque es su siervo, porque es su profeta. Pero esa es la intención del autor. No es definir a Dios, sino más bien esta historia se refiere a, a salvaguardar la dignidad y la santidad del profeta, enviado de Dios, siervo de Dios, ¿no? Entonces ahí es lo interesante de este tipo de historias que me parece que nos ayudan mucho a entender el contexto en el cual fue escrito, ¿no? Por eso decía, no sé si se escuche bien, ¿no? Porque Dios no necesita que nadie lo defienda. Dios se defiende solito, Dios es Dios, ¿no? Pero por eso digo, con temor lo digo, ¿no? El relato no definía a Dios. Este acto no define a Dios. Más bien, esta narración pretende definir quién era el profeta. Por si no, entonces nos meteremos en graves problemas que ahora, en la siguiente clase, nos vamos a meter. Nos vamos a meter. Pero bueno, ya que nos gustan los problemas, hermanos, pues vamos a seguir metiéndonos en problemas. Bueno, ¿alguna otra cosita más? ¿Alguna pregunta? Lili, Tati, suegra, Marianela, pastor. Si no hay ninguna, vamos a tomar un... Sí, ¿quién? ¿Tati? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Tati. Perdón por unirme tarde. Yo No te entendí que preocupes. teníamos clase de administración hoy a la tarde Ah, y no de esta perdón, Tati. materia. Me, Entendí mal el ima- mensaje. me imaginé, Tati, me imaginé. Yo solamente digo, hoy van a tener dos clases por cuestiones de agenda del Ah, esa pastor parte no. Esdras. Claro, a mí me faltó No, no decirles, hay pero, drama. pero hoy tendríamos clase. No hay drama. Buenísimo, buenísimo, porque ya, como le decía en el mensaje, medio que estaba medio perdida. No, mi pregunta, no sé si la pregunta va. Andamos, Meli, ¿la acompañás, por favor? No sé si va en la pregunta. Ahora voy. Sí, te voy a hacer la leche. Ya voy. Con respecto a los milagros, en este tiempo, como decían, eh, em, usted dice que ya no ocurren milagros como antes, así, en esa magnitud, pero entonces nosotros en esa clase de milagros no creemos, pero cuando es una sanidad o algo así, hay medio como que, por ejemplo, están los que creen en los milagros ciegamente y cualquier cosa es un milagro. Pero cuando es algo con respecto a una salud que nos toca así de cercano, nosotros lo vemos como un milagro. No sé si está bien, está mal, cómo tomarlo. Sí, ok, Tati, ok. Entiendo tu pregunta.
Bueno, lo que yo planteaba es que los milagros existen, solo que existen en la forma de Dios y en la manera de Dios, ¿cierto? Hoy escuchamos relatos milagrosos en donde dicen, bueno, yo tenía cáncer y fui al doctor y el doctor dijo, bueno, ya no está más el cáncer, ¿no? Este, o cualquier enfermedad o de un accidente que uno dice, se salvó de milagro, porque uno ve el auto todo deshecho y no sabemos cómo vivió. El problema es cuando estos milagros se convierten en mercancía de cambio, o sea, cuando estos milagros se convierten en negocio, cuando estos milagros, ¿no? Se convierten en fanatismo y en adulación a ciertos personajes que se atribuyen esos milagros, ¿no? Eso es lo que estamos en contra. Creo que los milagros hoy existen, solo que a la manera de Dios. No existen como antes porque seguramente, como vimos, ¿no? Los autores bíblicos tenían en su mente otra idea para escribir lo que escribieron. Pero hoy existen los milagros. Solamente que uno siempre tiene que atribuirle ese milagro al Señor, ¿no? Y nunca permitir que estos milagros, insisto, se conviertan en una moneda de cambio en donde para recibir un milagro vos tengas que pagar por él. Eso es lo que nosotros hoy actualmente creemos, no creemos que eso exista, ¿no? No creemos que hoy alguien tenga, arrope la prerrogativa de decir, yo soy como los profetas de antaño y puedo resucitar muertos y puedo hacer con una hacha flote y puedo hacer que la harina no se acabe o que puedo hacer que el mar se abra en dos, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy yo particularmente creo que no, pero sigo creyendo que Dios es soberano para actuar en la forma en que Él quiere. Así que sí, los milagros existen, solo que en la forma de Dios. Y cuando exista uno, jamás hay que atribuírselo a una persona. Pienso yo que eso Dios lo hace directamente. Ahora, a ver, creo que nos metemos en un terreno pantanoso porque sé que hoy hay mucho debate sobre el milagro de sanidad, ¿no? Hay mucho debate sobre el milagro hay gente que tiene el don de la sanidad. Trataría no meterme en ese tema ahora, ¿no? Para, para no desviar, pero aún creyendo, fíjense, que existe el don de sanidad, que alguien tenga este don, ¿no es cierto?, de orar por alguien y que esa persona sane por intervención divina, pues seguimos cayendo lo mismo. No deberíamos considerar que ese don que alguien tenga de sanidad lo tome como una prerrogativa para tomar el papel de Dios, ¿no? Y para decir, mira, yo tengo el don de sanidad y yo soy el mejor y tengo el mejor don, así es que todos tienen que rendirme pleitesía. Pensaría que no, caeríamos en lo mismo. Pero no podría abrir el debate ahora si existen o no el don de sanidad, aunque la Biblia lo menciona en la lista de dones. Sí, quiero agregar que si fuera así en ese caso, si hay alguien que tiene ese don, nosotros creeríamos en la persona y no en Dios. Sería así, Sí, sí, porque confiaríamos a ciegas que nos va a sanar y después, bueno, dejamos a un lado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Sí, sí. Yo creo que todo aquello que le quite el lugar que le pertenece a Dios ya es idolatría y por lo tanto deberíamos evitarlo, ¿no? Porque, a ver, aunque tenga el don de sanidad, no es mayor que el que tiene el don de servicio, que es el gran... Por eso digo que no quiero meterme en el conflicto porque habría que explicar el conflicto que había en la iglesia de Corinto, pero uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto era que los que tenían dones vistosos, dones maravillosos, se creían mucho más, ¿no? Que los que no tenían un don tan llamativo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, los dones son enviados para la edificación del cuerpo de Cristo, no para tomar el papel de Dios. Pero los milagros existen. Lili. Sí, estaba pensando un poco mientras hablaban y
yo creo que lo entendí así últimamente y creo que es así, que nosotros los humanos por ahí cometemos un error cuando hacemos algo sin estar consciente de lo que estamos haciendo o de lo que estamos pidiendo. Y lo hablo por experiencia propia. Muchas veces uno pide a Dios que haga una obra, ¿no? Que haga una obra de sanidad, bueno, que actúe, pero y es más, decimos que, bueno, que se haga su voluntad, pero en realidad muchas veces lo hacemos inconscientemente porque no estamos preparados para aceptar esa voluntad. Uno pide por ahí que se haga su voluntad, pero con una seguridad que va a actuar a favor nuestro siempre. Y no es así. Como decía, Dios hace milagro, obra, donde y cuando Él quiere. Y por ahí, bueno, muchas veces oramos y pedimos que obre, que bueno, y decimos que se haga su voluntad, pero cuando Él hace su voluntad que no nos favorece a nosotros, bueno, ahí nos quedamos todos paralizados y decimos, ¿y cómo puede ser? Y la verdad que es chocante y la verdad que, bueno, no podemos pisar tierra y quedamos ahí en shock, ¿no? Y sin embargo, bueno, Dios por ahí hizo un milagro, pero tal vez era a favor de la persona que lo estaba padeciendo o de la persona que lo estaba viviendo en carne propia, no a favor de, bueno, de los que estaban clamando por eso. Eso lo que quería aportar. Sí, Lili, muchas gracias. Fíjense que milagro y obediencia siempre van de la mano. Siempre van de la mano. Solo voy a poner un ejemplo para decir lo que Lili está planteando porque sucede, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes el milagro de la multiplicación no, la multiplicación, de la pesca milagrosa que se le ha dado ese título? ¿No? Cuando Jesús le pide la barca a Pedro y ¿no? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Bueno, boga mar adentro y echa la red. Entonces, Pedro le dice, a ver, para un poco. El que sabe de mar, el que sabe de pescados, el que sabe de esto soy yo. Vos sos carpintero. Vos sabés cepillar, sabes cortar, sabes serruchar, sabes... O sea, el experto acá del lago, ¿no? Que conozco como la palma de mi mano, porque Pedro creció allí, lo conocía como la palma de su mano. Pedro dice, bueno, el experto soy yo, ¿no? Pero vean cómo el milagro siempre va unido a la obediencia. Sin obediencia no hay milagro. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que cuando el Señor le dice, echa la red, dice Pedro, toda la noche hemos pescado, más en tu palabra, pero por lo que vos me estás diciendo, voy a echar la red. Y dice el relato que cuando echó la red, al instante la red se llenó de peces. No hay milagro sin obediencia, ¿no? La obediencia tiene que ser antes que el milagro, porque para lo que a Dios le importa no es el milagro en sí mismo, no es haberle dado más o menos peces a Pedro. Eso es lo que menos importa. Si fueron 5,000 peces, 2,000 peces. El relato dice que las redes se rompían. Fueron tantos que se rompían. ¿Cuántos? Andas a ver. ¿Les parecen 10,000 peces? La pregunta es, ¿por qué no Dios le dio 20,000 peces? ¿O por qué no le dio 50,000 peces? ¿O por qué no le dio 100,000? ¿Por qué nada más le dio 10,000? Porque esa no es la lógica del milagro. Al Señor no le importa si fueron 5,000 peces, un pez, 5 peces, 20 peces, 1,000,000 de peces. Lo que al Señor le importaba era la obediencia. Por eso Pedro dice, más en tu palabra echaré la red. Hoy en día, hermanos, lo digo, esa es mi apreciación. Antes de pedir un milagro, que el milagro suceda, es pedir que mi corazón se rinda a la soberanía de Dios
y a pedir que Dios haga su voluntad, de la forma como Él quiera, en la manera en que Él quiera, pero no importa el resultado, lo importante es que yo pueda creerle a Él, que pueda confiar en Él, que pueda decirle, no importa lo que me das poco, me das mucho, me lo quitas, me lo das, como sea, no importa. Lo importante del milagro es que yo ya creí en ti, yo creo en vos, creo quién sos, creo que sos Dios, y por lo tanto, en tu palabra echaré la red. Por eso siempre milagro y obediencia van de la mano. Para que el milagro exista, pero primero tiene que haber obediencia. Y vean todos los milagros, ¿eh? Vean todos los milagros del Nuevo Testamento y se van a dar cuenta que para que el milagro exista, tiene que haber obediencia. Para que el milagro de los 12 años de flujo que la mujer tuvo pudiera haber sanado, y ella tuvo que obedecer. Y la manera de obedecer es ir a Jesús y creer en Él. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Se dan cuenta? Es obediencia y entonces el milagro sucede. No es al revés, porque nosotros queremos que suceda al revés. Primero queremos que se llenen nuestras redes y entonces ahí creemos, ¿ya? Entonces siempre esperamos que el milagro suceda para creer, pero eso nunca, no, bíblicamente no funciona. No es primero el milagro y luego la obediencia. Siempre es primero la obediencia y no importa el resultado del milagro, ¿no? No importa el resultado del milagro. Como bien dijo Lili, a veces el resultado no es el que nosotros queremos. Tal vez no, el milagro no lo hizo para nosotros, sino tal vez lo hizo para otras personas, ¿no? Pero siempre la obediencia va a ser mucho más importante que el milagro en sí mismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna aportación, algo que quieran compartir después de estos comentarios que hemos hecho? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? Bueno, si no hay alguna pregunta y demás, vamos a tomar 10 minutitos de receso, hermanos, y venimos a meternos en más problemas, porque ahora, en la siguiente clase, nos vamos a meter en los problemas morales del texto sagrado. Y ese es un problemón de aquí a la China, pero bueno, vamos a ver cómo salimos del entuerto, ¿ok? 10 minutitos, volvemos a la clase.